Muy buenos días. Es un placer nuevamente poder compartir este tiempo con todos ustedes. Espero en el Señor que estén siendo bendecidos rica y abundantemente. Mi nombre es Sandra, soy pastora del ministerio Casesa La Roca Puebla y esta mañana quiero compartir un mensaje de parte del Señor. Y antes de comenzar voy a orar para poner todo este tiempo en manos del Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque en tu infinita misericordia has decidido que nuevamente nos levantemos, Señor. Te doy gracias porque nos das vida, porque nos das salud, Señor. Porque nos das una familia, nos das un techo, Señor. Gracias por la provisión, Señor, que siempre viene de ti. Te doy gracias, Padre, por cada cosa que nos has dado y también, Padre, por todas aquellas cosas que no has permitido que se nos den, porque tú eres el único que conoce nuestro corazón, Padre. Te doy gracias por ese tiempo, mi Dios, y lo pongo en tus preciosas manos, creyendo que tú, Señor, tienes el control y el que habla eres tú, Padre. Te ruego que selles mis labios, Señor, y que seas tú hablando a través de mí. Que esta mañana tu palabra, Señor, nos dé una nueva revelación, Señor, y podamos llevarla a cabo, Señor. Te doy gracias, mi Dios, y todo esto lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero, antes de comenzar, compartir un audio y quiero que presten atención a lo que van a escuchar. El hombre más grande de la historia. Él desafió la ciencia. En química convirtió el agua en vino. En biología nació sin la concepción normal. En física desafió la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas y subió al cielo. En economía refutó las matemáticas al alimentar a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, todavía quedando algunos cetáceos. Y en medicina sanó a los enfermos y a los ciegos sin recetar ningún medicamento. Él no tenía siervos y sin embargo lo llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudios y lo llamaban Maestro. No tenía medicamentos, pero era llamado médico del pueblo. Él no tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo. Él no cometió ningún delito y sin embargo fue crucificado. Fue enterrado en una tumba y sin embargo Él resucitó. La historia es contada antes y después de Él. Él es el principio y el fin. Fue llamado maravilloso, consejero, el príncipe de la paz, el rey de reyes, señor de los señores. Entonces, ¿quién es Él? Es el hombre más grande de la historia. Él es Jesús. El audio que acabo de compartir con ustedes es apenas una pequeña reseña de todo lo que es nuestro Señor. Mientras escuchaba este audio, no pude evitar que viniera a mi mente ciertos momentos de mi vida en los que, aunque sé muchas de las características que posee mi Dios, también es cierto que muchas veces he dudado de Él. Así como sé que ustedes que están escuchando han pasado por esas situaciones. Porque ciertamente somos seres humanos y nos cuesta mucho trabajo comprender ciertas cosas y más cuando son contrarias a nuestra voluntad. Y precisamente por eso es que el Señor puso esta palabra para que esta mañana pudiera compartirla contigo. Quiero compartir que hace un mes, mañana justamente hace un mes, mi cuñado partió con el Señor y fue un tiempo muy difícil, muy doloroso. Pero cuando comenzó todo este proceso de enfermedad, yo lo fui a visitar y cuando lo vi en esa cama, mi corazón se entristeció mucho. ¿Cómo podía un día antes haber estado completo y después estar en esa situación? Pero cuando lo vi ahí, el Señor trajo a mí una palabra y yo no dudé en compartírsela a pesar de que él estaba conectado a una máquina respiradora. Mi hermana me dijo,
Está sedado, pero escucha, háblale. Y entonces cuando el Señor trajo a mi mente esa palabra, yo comencé a compartírsela. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón compartirle fue la historia de Lázaro, cuando éste cae enfermo y sus hermanas mandan un mensajero para que le dijese a Jesús dónde estaba, que Lázaro estaba enfermo. Y cuando Jesús se entera de la noticia, hace una declaración. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y entonces mientras yo le contaba la historia, justo cuando llegué a esa parte, mi voz se quebró y ya no pude continuar, así que solamente me puse a orar por él. Y salí de la sala de cuidados intensivos y al paso de los días yo recordé que no le había terminado de contar la historia. Así que le dije a mi hermana, cuando vayas a ver a mi cuñado, dile que la historia terminó en que Jesús resucitó a Lázaro. Pasó el tiempo y hace un mes, cuando nos informan en la madrugada que él había fallecido, mi mente natural no pudo evitar hacer la pregunta obligada. ¿Por qué, Señor? Si tú dijiste que esa enfermedad no era para muerte. Y entonces el Señor en su infinita misericordia trajo también a mi mente, como si hubiera sido una película, algo que días antes mi hermana me había compartido. Mi hermana me dijo que en sus momentos de lucidez, cuando él podía abrir los ojos y entender lo que estaba sucediendo, ella le dijo, ¿quieres que te prenda la tele? Y él le dijo, sí. Y ella le dijo, ¿quieres que te ponga alguna predicación? Y él le dijo, sí. Mi cuñado durante mucho tiempo declaró abiertamente que él era ateo. Y cuando mi hermana me contó eso, yo me alegré. Pero cuando el Señor me lo reveló nuevamente, después de haber recibido la noticia de que él había fallecido, el Señor me recordó que Él tiene la autoridad sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Y que Él, siendo soberano, nunca iba a faltar a su palabra. Y que al final su palabra sí se cumplió. Porque Él nunca habló de que no era para muerte física. La revelación de la palabra que Él me dio en su momento hablaba de que esa enfermedad no era para muerte espiritual. Y cuando me trajo a memoria ese momento en el que él estaba ansioso de escuchar la palabra del Señor, y en ese momento mi corazón encontró paz, sabiendo que el Señor obró como Él había prometido. Pero, ¿sabes? Te cuento esto porque comprendí que muchas veces como cristianos decimos que creemos en Dios, y es verdad, creemos en Él. Pero una cosa muy distinta es creer en Él y otra es creerle a Él. Y es de ahí de donde quiero partir el día de hoy para compartirte esta palabra que es de parte del Señor. Y es que todos los cristianos creemos en Dios. Por eso es que nos llaman creyentes. Incluso muchísima gente inconversa cree en Dios. Pero hay una cosa muy distinta que es creer en Dios y creerle a Dios. Lamentablemente no todos los que creemos en Él le creemos también. Pero, ¿sabes? No es tan complicado creer en Dios. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Debemos dar un paso más allá de solo creer en Dios. Es necesario creerle. Si queremos ver su gloria manifestada en nuestras vidas, necesitamos pasar de solo creer en Él a creerle a Él. Porque creer en Dios es saber que Él existe. Creerle a Dios es vivir con fe y en la obediencia a su palabra. Debemos vivir en fe y creerle porque sin fe, dice su palabra, es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario
que los que nos acercamos a Dios creamos que Él existe y que Él sabe recompensar a quienes lo buscamos. Creer en Dios es creer y tener la certeza de su existencia. Pero creerle a Dios es tener la seguridad de su actuar conforme a su palabra. Creerle a Dios produce también manifestaciones sobrenaturales y desata milagros sobre nuestras vidas. Cuando nosotros le creemos a Dios, descansamos totalmente en sus manos y confiados en que Él va a actuar, en que Él nos va a cuidar. Si creemos en el nombre del Señor, significa que le creemos a Él y a lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Dice su palabra en Romanos 10, versículos 8 y 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Creerle a Dios y confesar su palabra produce resultados positivos y gloriosos sobre nuestras vidas, porque entonces vamos a poder ver el producto de su poderoso actuar. La Biblia está llena de muchísimos testimonios de hombres y mujeres que, así como nosotros, no solo creyeron en Dios, sino que también le creyeron a Dios. Abraham creía en Dios, oyó su voz y salió de su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Y a pesar de no tener hijos, el Señor le prometió que le daría un hijo para perpetuar su descendencia, hasta hacerla incontable, dice, como las estrellas. Y Abraham le creyó. Podemos ver en la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículos del 5 al 6, como el Señor dice, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Tú te puedes imaginar, si Abraham no le hubiera creído al Señor, podía haber creído que Dios le habló, pero hubiera dudado de su palabra y entonces, ¿qué crees que hubiera sucedido en la vida de Abraham? Nada, no hubiera sucedido nada. Aquellas palabras que escuchó no hubieran pasado de ser solamente la voz del Señor, porque para poder ver las cosas hechas de parte del Señor es necesario creerle cuando Él las dice, creerle que si las ha dicho, las va a hacer. Otro testimonio que podemos encontrar en la Biblia es el centurión romano frente al Señor, quien creyó en el poder sanador y la autoridad de Cristo y le rogó a Jesús que sanara a su siervo enfermo y atormentado sin necesidad de que Jesús tuviera contacto con el siervo. Y podemos encontrar en la palabra de Dios en Mateo capítulo 8 versículo 13, como dice el Señor, ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. ¿Por qué? Porque él le creyó al Señor y entonces recibió su milagro. En otra oportunidad, cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaban y él les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9 versículos 28 y 29. Todas estas personas tienen algo en común. Le creyeron a Dios. Creyeron que Él era todo lo que mucha gente decía que era. Ese audio que te puse al inicio habla de un Dios que puede caminar sobre las aguas. Un Dios que puede alimentar a multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces. Ese Dios del que hoy te estoy hablando y al que tenemos que creerle es un Dios que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Todos estos hombres y mujeres le creyeron al Señor y recibieron su milagro, porque creerle a Dios siempre ha producido impactantes frutos de gloria y de poder. Tener fe en el Señor, es decir, creerle a Dios, nos hace recibir su favor. Dice su palabra en Marcos 11:24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Creer que hemos recibido algo, aunque aún no lo hayamos recibido, mueve las manos del Señor a nuestro favor. Miles de personas en el mundo creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Por eso no todos reciben un milagro
o el impacto del poder de Dios en su vida. Creerle a Dios, como lo enseña la Biblia, nos hace hijos bienaventurados de un Padre celestial. El secreto de creerle a Dios está en la revelación que el Espíritu Santo trae a nosotros para poder alcanzar sus bendiciones y poder ver la gloria de Dios. Está bien creer en Dios, pero su poder se desata cuando nosotros le creemos a Él. Quiero terminar diciéndote cuán importante es poner todo en las manos del Señor y confiar en que su voluntad es perfecta. Podemos mirar hecho lo que nosotros queremos, pero siempre es mejor creer que lo que Él hace es lo que más nos conviene. Es necesario creerle, es necesario creerle. Cada vez que nosotros oramos y le decimos, haz tu voluntad, es necesario creerle que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Creerle no es decirle, Señor, quiero que hagas esto y esperar a que haga eso. Creerle es tener confianza en que Él tiene el control. Ahí donde estás, si te es posible, cierra tus ojos. Vamos a orar esta mañana para que el Señor aumente nuestra fe, para que Él nos muestre que sus planes siempre son mejores que los nuestros, aunque muchas veces sean contrarios a lo que nosotros queremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta palabra, Señor, porque tú nunca te equivocas, porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Gracias porque hoy comprendo, Señor, que puedo confiar en ti ciegamente. Porque hoy me revelas nuevamente que mi confianza ciega está en ti, mi Dios. Porque hoy me revelas nuevamente, Señor, que tú eres el alfa y el omega y tú eres el principio y el fin. Que tú tienes la autoridad para hacer la tierra en 6 días y descansar el 7º, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres el mismo que caminó sobre las aguas y el mismo que sanó a esa mujer con el flujo de sangre. Que eres el mismo, Señor, que liberó a aquel endemoniado y eres el mismo que levantó de la tumba a Lázaro. Eres el mismo, Señor, que alimentó a multitudes, Señor. Padre, eres el mismo que convirtió el agua en vino. Eres el Todopoderoso, Señor. En ti podemos confiar, Señor. No hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces, Señor. Enséñanos, Padre, a tener más fe, Señor, a aumentar nuestra fe en ti, mi Dios, que podemos caminar seguros y confiados que tú vas delante de nosotros preparando el camino, Señor. Te doy gracias, Dios, porque sé que esta palabra era lo que necesitábamos, Señor, y tú nos la das hoy. Te doy gracias, mi Dios, y te pido, Padre, que sigas permitiendo que durante el resto del día podamos seguir meditando en tu palabra, mi Dios maravilloso. Te doy gracias, Padre, por todo esto, Señor. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, mi Dios. Y todo esto lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan un excelente fin de semana y que el Señor les bendiga.